Bueno, cambios no a lo interno es cierto, a lo interno ya se sabía que había muy poco apoyo de la población, como yo les decía, ellos pertenecen a una minoría dentro de una minoría, ¿no? Y además había un hartazgo de la población, como sabemos, ya había dicho, teníamos una mitad de la población que está viviendo fuera de sus casas, ¿no? Que se han ido desplazados internos, 6 millones fuera, pero se había mantenido por dos actores regionales, fundamentalmente. El mundo está convulso y recuerden que detrás de toda guerra hay intereses económicos y geopolíticos. Tenemos con nosotros ya a Alex García, internacionalista y politólogo, que nos va a permitir profundizar sobre este tema. Alex, gracias por estar en La Mirada. ¿Cuál es Muchísimas gracias como siempre. tu mirada sobre este hecho que, como decía Luis Villaverde, en La Mirada en Contexto, llama la atención por la rapidez para caer el régimen de Al-Assad? Y que si me hubiesen preguntado hace una semana si iba a ocurrir, yo hubiese dicho que no. Pues quizás para que la gente entienda un poquito un contexto de general de lo que ocurre, pensemos que lo que hoy es Siria se independizó de Francia, ¿no? Del protectorado después de la Segunda Guerra Mundial y empezará un proceso largo de afianzamiento de un Estado. En el año 1970, aunque asumirá el poder de manera legal en el 1971, el padre del actual, bueno, del que hasta ahora fuera presidente, Nasser Arafat al-Assad, tomó el poder y empezó a imponer, subió por un golpe de Estado, impuso un gobierno dictatorial, ¿no? Con muchas restricciones del poder. Y antes hay que saber que el territorio de Siria es un territorio multiétnico y multiconfesional. Tiene distintas etnias, ¿no? Distintos grupos de ascendencias distintas, ¿no? Y también distintas religiones, fundamentalmente dos. El Islam, como sabemos, está dividido en dos ramas fundamentales, los chiíes y los suníes, como digamos entre protestantes y católicos. Y esos dos grupos musulmanes tienen también secciones de poder, tienen otros grupos más pequeños. La mayoría del territorio sirio es suní, pero también existen chiíes. Y dentro de los chiíes hay una minoría todavía más pequeña, que son los alawitas, a los que pertenecía la familia Al-Assad, ¿no? Entonces, en el año 1971 asume el poder Al-Assad padre, hasta el año 2000, el año en el que muere. En el año 2000, su hijo mayor ya había muerto y entonces asume el poder el presidente hasta ahora, Bashar al-Assad, hasta el 2024, como sabemos. Pero en su inicio, su primera propuesta era cambios. Ya sabían que había mucho resentimiento social por el gobierno represivo que había tenido su padre y su primera propuesta era cambios democráticos, favorecer que las minorías fueran integradas al poder y que las violaciones sistemáticas disminuyeran. Eso no lo hizo, solamente duró un par de meses esta primavera del nuevo gobierno, hasta el 2011. En el contexto de las primaveras árabes, sabemos que al norte de África varios países van a empezar a pedir reivindicaciones después de Libia, ¿no? Empezó en Túnez y después varios países empezarán a pedir reivindicaciones y dentro de Siria empezará lo mismo, varias personas, varios grupos empezarán a pedir cambios, sobre todo de índole social, y se empieza ese movimiento a reprimir de una manera muy violenta, ¿no? El gobierno de Bashar al-Assad responde muy violentamente y una sección de los propios militares se rebelan y después otros grupos se rebelan y comienza una guerra civil. Es una guerra civil múltiple, podrían haber 4 grupos dentro de la guerra civil y desde 2011 hasta el 2020 va a ser una guerra muy cruenta. Dice que va a dejar 500.000 de muertos, más o menos. Además, desplazados, 6 millones, entre 6 y 7 millones de sirios salen del país, salen como refugiados. Y en el 2000, como que disminuye un poco ese conflicto a través de unos acuerdos. Y ahora, hace justamente 11 días, se reaviva en el norte dos grupos, facciones islamistas, ¿no? Le dicen extremistas, pero de corte islamista radical, se unen y comienza un avance que ha sido impresionante. Este gobierno que parecía ser muy estable, que parecía tener unas bases militares muy fuertes, empezará a caer ciudad por ciudad. 3 ciudades muy importantes, digamos la de segunda importancia, que sería como para nosotros Santiago, que son Alepo, ¿no? Alepo es una ciudad de triste recordación porque decían que ahí habían utilizado armas químicas Así contra su es. población. Bueno, pues tomarán Alepo y tomarán otras ciudades, la segunda de importancia, la tercera de importancia,
y llegaron en la madrugada del domingo a la capital, ¿no? A A Damasco. Y Damasco. increíblemente, sin resistencia. El ejército no tuvo resistencia, el gobierno puso las armas y Bashar al-Assad salió, no sabíamos hasta dónde, y según fuentes oficiosas, ahora está en Rusia. Donde Esto, le han dado alojamiento. ¿Qué tú crees que pudo haber pasado ahí que fue relativamente tan fácil para el grupo fundamentalista que tumbó el gobierno llegar ahí? bueno, cambios no, a lo interno es cierto, a lo interno ya se sabía que había muy poco apoyo de la población, como yo les decía, ellos pertenecen a una minoría dentro de una minoría, ¿no? Y además había un hartazgo de la población, como sabemos, ya había dicho, teníamos una mitad de la población que está viviendo fuera de sus casas, ¿no? Que se han ido desplazados internos, 6 millones fuera, pero se había mantenido por dos actores regionales, fundamentalmente. Rusia, que le apoyó con bombardeos desde la guerra civil, pero económicamente desde mucho antes de que subiera Bashar, desde el padre, les apoyó, pero Rusia ahora está dentro de sus propios problemas, ¿no? Está enfrentando la guerra en Ucrania, también con un desgaste de su ejército, un desgaste de recursos, y tiene que enfocarse en el fin de su guerra. Entonces, el principal aliado, Rusia, no está. Otro gran aliado, Irán. Irán es el gran aportador también de ejército, ¿no? De fuerzas armadas, pero de recursos, sobre todo de drones. Irán está en su propio problema con la guerra tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza, entonces tampoco. Y otro grupo que le apoyaba muchísimo es Hezbollah. Hezbollah era un aliado militar, una milicia bastante importante, y sabemos que Hezbollah acaba de ser decapitado, ¿no? Sus principales líderes no están en función y evidentemente no pueden apoyar. Entonces esto le da una debilidad muy importante. Y por otro lado, Estados Unidos. Hay un grupo muy importante en el noreste que son los hutíes, ¿no? Hay varios grupos, ¿no? Pero hay varios grupos de etnias que están siendo apoyadas por Turquía, por ejemplo, para que se enfrente a otro grupo, ¿no? A los kurdos. Y en el sur también hay otras fuerzas que están siendo apoyadas, dicen que por Estados Unidos, no sabemos, pero si bien no le ha apoyado, al menos ha permitido el avance. Y eso sería quizás lo diferente a otros momentos, como en el 2016. Mira, ayer escuchaba al profesor economista Jeffrey Sachs, que seguro tú Sí, conoces. claro. Sí. Estaba siendo entrevistado en un reconocido programa de la televisión estadounidense y decía el profesor Sachs que él entendía que detrás de todo esto, detrás de este derrocamiento, están Israel, que sigue avanzando y atacando ya no solo a los palestinos con quienes quiere acabar, sino el Líbano, como lo hemos visto, también Siria. Están los Estados Unidos, que son aliados y apoyadores de Israel, y está también Turquía. ¿Tú qué opinas? Bueno, que sí, que bueno, no sabemos si están de manera directa, pero sabemos que por lo menos de manera permisiva. Y pensemos en algunos acontecimientos justo después de caer el gobierno, ¿no? De Al-Assad. Primero, los Altos del Golán, eso quizá uno no lo entiende mucho, pero para explicar, los Altos del Golán es un territorio que Estratégico. está siendo disputado entre Siria, porque era un territorio que era suyo, y se perdió en la guerra de los 6 días, ¿no? Israel lo reclama como suyo. La comunidad internacional siempre ha dicho que es de Siria, pero Israel constantemente ha puesto gente a vivir ahí, les llaman los colonos, ¿no? Y tenemos 20.000 más o menos israelíes o familias israelíes viviendo en los Altos del Golán. Los Altos del Golán son muy importantes porque es una meseta alta que se puede ver Damasco, o sea que se puede muy fácil atacar Damasco, pero lo más importante es que de ahí nacen las aguas en una zona súper árida, ¿no? Como sabemos, la mayor parte de Siria y también de Israel es árida, no hay agua, pero en los Altos del Golán nace el agua que después va a los ríos como el Jordán. Es un territorio muy importante. Quien controle los Altos del Golán controla la mayor parte de los lugares con agua, pero también la tierra cultivable. Lo primero que hizo Israel fue avanzar dentro de los Altos del Golán en un territorio que se llamaba la zona neutra. O sea, sería un beneficio para Israel. Otro es Turquía. Turquía tiene enfrentamientos con los kurdos. Los kurdos es un grupo étnico, pero también es un grupo ideológico, o sea, es como muchas cosas. Y los kurdos quieren un país que se llama el Kurdistán. Están peleando desde los años, tienen casi 60 años peleando por su territorio. Se consideran que su territorio le ha sido arrebatado cuando se creó Siria y están luchando por eso. Y apoyan, supuestamente,
un grupo de guerrilla disidente que está contra el gobierno de Turquía, ¿no? De Erdogan. Y entonces, bueno, Erdogan está haciendo todo lo posible para que los kurdos sean enfrentados. Eso también debilita el gobierno de Al-Assad, porque no, el gobierno de Al-Assad apoyaba a los kurdos, entonces, bueno, una de las razones. Y después, recordemos que el gran afectado ahí es Irán, por un lado, y Rusia, por otro lado. Rusia tiene dos bases dentro de Siria. La salida del mar Mediterráneo, sabemos que Rusia no tiene salida al mar Mediterráneo, sabemos que Rusia está ahí arriba, ¿no? Para poder salir a los mares cálidos, al mar Mediterráneo, tiene dos bases, una aérea y una naval en Siria. Bueno, pues por ahora están en stand-by esas bases. Pero también Estados Unidos, en los kurdos, después de que uno pasa el río Éufrates, Estados Unidos tiene bases. Bueno, entonces también le da cierto beneficio el cambio en el status quo. Contrario a Irán. Irán pierde mucho porque la mayor parte de las armas que iba a Hezbollah, por ejemplo, o de las armas que supuestamente llegan a la Franja de Gaza, pasaban por el territorio de Siria y ahora no sería. Entonces, si preguntamos quién sería el gran beneficiado, como esa pregunta que hacen, cuando uno quiere saber quién es el culpable, uno pudiera preguntar quién se beneficia. Pues bueno, pareciera que Turquía, Israel serían los más beneficiados. Todavía no hay evidencia, evidentemente no creo que vaya a haberla, de que hayan participado de manera directa, pero si uno pensaría serían los más beneficiados, contrario a lo que ocurre con Rusia y lo que está ocurriendo con Irán, por ejemplo. Cerrando el tema y tu mirada, Alex, ¿qué crees que podría pasar en lo adelante, sobre todo por el impacto que puede tener a nivel global? Bueno, sabemos que hay un cambio general, geopolítico. Yo creo que esta mañana me preguntaba, ¿va a haber un cambio económico? Bueno, pues muy predecible no es. Si bien es cierto que Siria es un gran producto, o sea, tiene unas reservas de petróleo enormes, todavía no tiene la infraestructura para explotarla. No se saca mucho petróleo de ahí. Así que muy probablemente no va a haber un impacto en la industria petrolífera o de hidrocarburos en general. No creo que por ahí. Pero sí es una pregunta geoestratégica regional, ¿no? Pensemos que cerca, Yemen, al ladito, hay una guerra. Uno se preguntaría, ante este cambio, donde se ve que hay un vacío de poder de algunos grupos de relevancia, como por ejemplo Rusia o Irán, ¿qué harían los otros países de la región? Entonces yo creo que sí hay un cuestionamiento geoestratégico en una región que de por sí ya es bastante conflictiva. Pensemos de que en Medio Oriente, uno siempre piensa en las grandes guerras, ¿no? Pero en Medio Oriente tenemos activos 12 conflictos, con distinta intensidad, pero 12 conflictos activos. Entonces, una pregunta sería, ¿los demás países van a imitar? ¿Los demás países se van a beneficiar? Y yo creo que también una cosa muy importante es ver lo humanitario. Se quitó el gobierno de Al-Assad, ya sabemos que ha sido derrocado, el nuevo gobierno que entró, que es un gobierno de facto, aunque no del todo, ha mantenido el primer ministro de Al-Assad, dijo, mira, vamos a hacer una transición democrática, y el miedo es el antecedente de ese grupo. Era un grupo que se ha vinculado al Estado Islámico, ¿no? Y a Al-Qaeda, y a triste recordación cuando Al-Qaeda y el Estado Islámico entraban en las ciudades. Sí. Cuando esos grupos tomaron varias ciudades, entre ellas Alepo, lo primero que hacía era enfrentar a las minorías, ¿no? Y exterminar a las minorías. Sin embargo, en los últimos 11 días, que es lo que ellos tienen asumiendo poder de ciudades, ha sido distinto. Yo estaba hablando de que escuché un sacerdote argentino que vive en Alepo, y él decía, mira, nos sorprendió, nosotros teníamos mucho miedo, pero cuando ellos entraron, lo primero que dijeron es, aquí todo el mundo está bienvenido, no nos vamos a enfrentar y vamos a llegar a un proceso de diálogo. Bueno, Eso es eso es un buen positivo. signo. Vamos a ver qué Va pasa. bien, va bien, y nuestro miedo sería que llegue a lo que ocurrió a grupos paralelos que Claro. pudiéramos mencionar, que sería quizás Afganistán o Egipto, pero tendremos una gran esperanza que es Túnez. Son tres países que tuvieron movimientos muy similares, o sea, derrocaron a un Sí. dictador y hubo un proceso de transición. Nuestra esperanza es Túnez, que lleguen a hacer lo que ocurrió en Túnez, que hubo un proceso democrático de estabilización, y no lo que ocurrió en Afganistán, que sabemos que Claro. tenemos un gobierno No, no, extremista, que es o lo que pasó en caótico. Egipto, Claro o que lo que sí. pasó en Egipto. Gracias, Alex. Tus análisis son Un siempre placer. tan acuciosos y precisos que nos dan mucha luz, en este caso, sobre este tema. Gracias por estar en La Mirada. Vamos a Un placer. conectar de inmediato con Irene Javier, que también nos tiene la mirada del ciudadano a través de las redes sociales. Adelante, Irene. Lisette, buenas noches. Así es. Saben ustedes que yo estoy siempre viendo lo que está aconteciendo
en las redes sociales. Ayer fue tendencia el tema del derrocamiento del gobierno sirio a manos de extremistas, como hemos visto y como hemos podido conversar acerca de este tema. Pero en Siria, luego del derrocamiento de este gobierno de Al-Assad, específicamente luego de 13 años, hubo celebración en ese lugar. Y yo quiero presentarles las imágenes de cómo celebraban los sirios allá, justamente luego de que el presidente de Siria fue tomado, o se le dio asilo más bien, en Rusia, él y su familia, y toda la población, o gran parte de la población, como ven en pantalla, estuvo celebrando. Recordar que ayer domingo el ejército israelí atacó también el aeropuerto de Damasco, allá en Siria, y que a raíz de este hecho, Israel ha entrado a territorio sirio y ha atacado almacenes que contenían armas químicas y de largo alcance. Mientras tanto, algunos siguen celebrando el derrocamiento de esta persona, del presidente sirio, Al-Assad, luego de 13 años, y que antes de esto también su padre ocupó el puesto por mucho tiempo. Ustedes ven en pantalla la celebración que se llevó a cabo en el día de ayer. Ahora quiero entrar a información de otra índole, y en este caso vamos a ver imágenes dentro de un avión que ocurrió cuando un pasajero de un vuelo 3041 de Volaris intentó detener el vuelo que iba directo a la Ciudad de México. Sin embargo, él quería que aterrizara en Estados Unidos. Ustedes pueden ver en pantalla, vamos a ver un poquito más adelante, cómo una persona tiene que intervenir para que este hombre no cometa algo, porque obviamente él no es piloto de avión, él no sabe cómo tripular o cómo manejar un avión, pero intentó llevar el avión hacia los Estados Unidos, que se detuviera en Estados Unidos y no llegara a México. Ahí ustedes ven en pantalla niños preocupados y la población o los pasajeros que iban a bordo del avión nerviosos y preocupados por esta información. Ahora quiero venir a suelo dominicano, a territorio dominicano, y es con una denuncia que ha estado aconteciendo y que ha circulado en las redes sociales, y es que hay un nuevo método delictivo en estos días de festividades por el fin de año, y es que ahora están colocando un billete de 2.000 en el manubrio de vehículos y están colocando el denominado polvo la burundanga. Cuando las personas se acercan a quitar ese billete o a guardar el billete, lo que procede en este caso es que las personas se atontan, como se dice popularmente, y los delincuentes pueden despojarlos de sus pertenencias. Atención, población dominicana, importante tener presente esta situación que está aconteciendo y cuidarse en estas fechas donde hay más dinero en la calle y por ende más actos delictivos.